Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, antes de empezar con lo que tenemos preparado para hoy, te quiero contar que todos los viernes de noviembre vamos a estar teniendo un entrenamiento de ventas con un invitado especial. No te lo puedes perder. Ya sea que tengas un negocio, seas profesional, docente o tengas ahí un proyecto, es fundamental que sepas vender. Por eso seguí conectándote todos los viernes de noviembre acá en Economía de Dios. Bueno, dicho todo esto, hoy tenemos otro invitado de lujo que te quiero presentar. Como verás, estamos finalizando el año con todo. Los últimos viernes nos enfocamos en la economía, en la familia. Hablamos primero de la economía en el matrimonio y después de la economía con los hijos. Por eso hoy quiero que escuches a alguien que tiene una hermosa familia, que admiramos muchísimo. Ellos son un ejemplo a seguir en esfuerzo, perseverancia, integridad, humildad, servicio, amor, bueno, todo eso y mucho más. Con Berna, cada vez que tenemos que tomar una decisión difícil, hablamos con ellos porque tienen tanta sabiduría, experiencia y discernimiento espiritual, que siempre nos vamos con un muy buen consejo. Por eso te invito a que escuchemos a nuestro querido pastor Jorge Ferrari, que no podía faltar acá en la Economía de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos, un gusto poder encontrarnos en un nuevo capítulo de la Economía de Dios. Quiero hablarles un poquito del testimonio personal de Norma y mío en materia de finanzas, en materia de la administración de nuestra casa. Cuando nos pusimos de novios, bueno, yo estaba haciendo el servicio militar o comenzando el servicio militar. Bueno, era un tiempo donde no tenía ingresos, y Norma también comenzó a trabajar ya como docente. Bueno, y con el paso de la afirmación de nuestra relación, fuimos comenzando a desarrollar nuestro proyecto. Y para ese proyecto, además de tener lo que necesitábamos para nuestra administración personal y el aporte que cada uno de nosotros hacíamos en nuestra casa, en nuestra familia, comenzamos a pensar y a proyectar lo que tenía que ver con cuando formáramos nuestro hogar. Y el presupuesto comenzó a ser algo normal, natural, que nosotros hacíamos. Ten en cuenta que para elaborar un presupuesto siempre tenés que tener presente cuáles son tus ingresos. Ni exagerar, porque la realidad es que cuando llegue fin de mes, lo que te van a pagar, lo que te van a acreditar del sueldo es lo que está acordado o estipulado. Y el presupuesto es una herramienta esencial para poder avanzar, para poder manejar nuestras finanzas. Nosotros tenemos que distinguir todas aquellas cosas que hacen a ese presupuesto tener todos los rubros, todos los elementos que son necesarios. ¿Cómo elaboramos un presupuesto? Bueno, un presupuesto lo tenemos que hacer teniendo papel y lápiz. Hoy podríamos decir, bueno, teniendo algo donde lo escribimos en una compu o lo que fuere, pero es bueno si podés agarrar un cuaderno y una lapicera y allí ir anotando. Y con Norma lo hicimos, fuimos detallando los gastos que íbamos a tener, en qué íbamos a invertir, cómo lo íbamos a hacer, qué cosas teníamos que comprar para el momento en que nos casáramos. Bueno, y después de casados, habitualmente o regularmente revisábamos nuestro presupuesto, y nosotros habíamos estado acostumbrados desde que comenzamos la escuela primaria a ahorrar. A veces se ahorraba centavitos, pero iba siendo una gimnasia, un ejercicio que nos ayudaba a pensar también en la oportunidad y en la necesidad de hacer algún tipo de ahorro. Y el presupuesto es trabajar ordenadamente en aquellas cosas que van a ser nuestros gastos. Tenemos que detallar
es lo que vamos a disponer y para qué rubro lo vamos a hacer. Con Norma siempre tuvimos muy presente que la primera cosa que teníamos que poner en nuestro presupuesto era todo lo que se refería al diezmo y a las ofrendas. Y lo hicimos siempre y en ese sentido no tuvimos ninguna situación. Y es muy importante esto porque la base de responder en obediencia a Dios también te ayuda a sostener todo el resto de tu proyecto económico, tu proyecto de finanzas. Nosotros tenemos que saber que hoy es un tiempo complejo, es un tiempo difícil para la mayoría. Desde el punto de vista económico es un tiempo bastante complicado y particularmente en estos últimos meses donde la economía está muy difícil y eso nos afecta. Por eso es muy importante tener un presupuesto. En la palabra de Dios, en Proverbios, en el Proverbio 27 y en el versículo 23, dice la palabra de Dios así, 27-23, dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cómo están tus ingresos. Tenemos que saber dónde estamos parados para que de esa manera nosotros podamos proyectarnos. ¿Se acuerdan que Jesús también dice en Lucas, en el capítulo 14 y en el versículo 28, dice: si alguien va a edificar una torre, primero se sienta, planifica, ve cuáles son los costos, calcula los gastos, a ver si tiene lo suficiente, lo necesario para terminarla, para acabarla. En el presupuesto familiar siempre es importante saber cuál es el nivel de nuestros ingresos, porque en función de nuestros ingresos es que nosotros vamos a establecer los gastos y vamos a ir dándoles prioridades. Con Norma lo que hicimos fue poner las distintas cosas en las que nosotros teníamos que disponer de los ingresos que teníamos e hicimos sobres. Y en cada sobre pusimos lo que correspondía a comida, a luz, gas, a los distintos servicios, a gastos que tenían que ver con la vestimenta, con aquellas cosas que necesitábamos en la casa, de uso frecuente, de uso normal. Teníamos un sobre para salidas y también teníamos un sobre para imprevistos. Y ahí íbamos trabajando el mes y íbamos sacando cuando había que comprar en el súper o en el almacén, sacábamos del sobre de los alimentos. Cuando había que pagar la luz, sacábamos del sobre donde estaban los servicios. Cuando hacíamos una salida, lo sacábamos del sobre que tenía la salida. Y si en algún momento íbamos a salir, íbamos al sobre y no había más, había en alguno de los otros sobres, sabíamos que ese día a donde íbamos a salir era al patio de casa y a pasar un rato tan bueno como el que podíamos pasar en un restaurante o yendo al cine. Íbamos también a poder disfrutar de ese tiempo. Y eso nos permitió controlar nuestros gastos y no salirnos. Cuando uno se sale de su presupuesto de lo que recibe, lo que vamos a gastar es mayor que lo que recibo, lo que hago es comenzar a endeudarnos. Quizás a nosotros nos ayudó que en aquel tiempo no había tarjeta de crédito, por lo menos nosotros no accedíamos a la tarjeta de crédito, así que no podíamos recurrir a eso. Después, con el paso del tiempo, fue algo normal. Hoy todos tenemos tarjeta de crédito, pero es bueno que la tarjeta de crédito no te sirva como un medio para endeudarte, sino que sea un medio de pago, ¿no? No estar con dinero en efectivo, yendo y viniendo, y mucho menos en este tiempo, pero saber que tenés los recursos para que cuando llegue el resumen de tu cuenta puedas pagar el 100% de aquellos gastos que hiciste. Y esto de anotar a nosotros nos ayudó mucho. Nosotros regularmente nos sentábamos con Norma y poníamos cada uno
de los conceptos que les mencioné antes: alimentos, servicio. Después cuando nació nuestra hija, las cosas que tenían que ver con los gastos propios de un bebé, de una persona más en nuestra casa. Cuando vino a la escuela, bueno, incorporar lo que tenía que ver con la cuota escolar, o cuando éramos nosotros en algún otro tipo de servicio que teníamos. Bueno, y lo íbamos poniendo siempre en sobre, porque el sobre nos permitía no sacar de un cajón y pagar, sino que lo que sacábamos era de ese sobre y veíamos cuándo se terminaba. Y podíamos administrarnos entonces de esa manera, porque te ayuda a poder hacerlo. Y el armado de ese presupuesto lo hacíamos juntos, y cuando los hijos van creciendo, es bueno también que sean parte, no de llevarles preocupación, pero sí de hablarles de una buena administración. Hoy la economía es una economía bastante compleja, es difícil. Normalmente los ingresos no son todo lo suficiente. Por eso es fundamental que podamos hacer nuestro presupuesto. Dice en Proverbios, en el capítulo 24, los versículos 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia, ciencia, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable, El presupuesto lo tenemos que hacer con sabiduría, con prudencia, con ciencia, que es unir el estar aplicado, saber en qué vamos a gastar, y también hacerlo con la dependencia de Dios en nuestro corazón, con entendimiento, prestando atención, sabiendo que hay tiempo donde podemos gastar en determinadas cosas y hay tiempo donde no lo podemos hacer porque el presupuesto no nos va a dar. El presupuesto necesita también de la prudencia. Eso significa cordura. Vieron que normalmente te tiran de todos lados para que compres esto, para que apetezcas a lo de más allá. Bueno, esa cuestión que tiene que ver con el consumismo es algo que nosotros tenemos que no prestarle mucha atención, por no decir que ninguna, y ser prudentes. Eso significa que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? No estamos hablando de un amarrete, pero sí de ser cuidadosos en la forma que disponemos de los recursos. Siempre digo, y algunos de ustedes ya me habrán escuchado, que nadie te regala cuando vos trabajás, cuando desarrollás una actividad, nadie te regala lo que recibís al terminar el mes, sino que ha sido fruto de tu esfuerzo. Tuviste que ir a trabajar, tuviste que hacer tu tarea, tuviste que cumplir. Bueno, entonces es prudente que nosotros administremos sabiamente con los recursos que tenemos. Por eso el presupuesto lo tenemos que armar. El presupuesto sirve, el presupuesto es útil, aun cuando tengamos escasez de ingresos. El presupuesto es fundamental para que uno no entre en un proceso de endeudarse y podamos optimizar esos ingresos que recibimos. Miren lo que dice un texto de la palabra de Dios que está en Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 4. Y les voy a leer 3 o 4 versiones distintas. Una dice: el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Otra versión dice: si esperas condiciones perfectas para este mismo texto, nunca realizarás nada. Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo va a impedir que se recojan la cosecha. Dice: el que observa el viento no sembrará, y el que se quede mirando las nubes no segará. Es importante que nosotros pongamos atención, no nos quedemos en la nube,
sino que podamos atender adecuadamente nuestra economía, que podamos gestionar, una palabra que a veces no entendemos muy bien, podamos gestionar nuestra economía, podamos ser buenos administradores. El hijo pródigo recibió un montón de dinero, la herencia que su padre le dio, pero no supo gestionar, no supo administrar esos recursos que tenía y pronto estuvo en una situación de desastre. No tuvo una buena gestión de los recursos que recibía. Ten en cuenta que un presupuesto no solamente te sirve para el hoy, para lo que está ocurriendo en este tiempo, sino que el presupuesto también te permite proyectarte, porque vos vas a tener una partecita que vas a destinar a ahorro, y aunque pueda ser muy pequeño, vas a adquirir una mentalidad, un pensamiento que te va a ayudar a que puedas ir proyectando lo que viene por delante, porque planificar es fundamental. Cuando nosotros tenemos sueños, también son notables, y nosotros no nos tenemos que desenfocar, no tenemos que comprarnos problemas, lo que tenemos que hacer es planificar, proyectar, y todos nosotros los que somos hijos de Dios sabemos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Esos sueños tenemos que plasmarlos en el presupuesto, y eso es posible. Con Norma seguimos haciendo esa administración, seguimos teniendo nuestros sobres, bueno, está muy avanzado en nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y hoy lo seguimos haciendo. Vamos teniendo nuestro presupuesto, sabemos dónde tenemos que necesariamente cosas que hay que atender, la alimentación, la salud, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, y al principio de todo nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Dios multiplica. Acordate cuántos ejemplos hay de testimonios en la palabra donde, ¿se acuerdan? Jesús con 5 panes y 2 peces comió una multitud. Dios siempre está con nosotros. Dios prometió que siempre nos iba a dar en todas las cosas lo suficiente. Tenemos que hacer una buena administración, tenemos que proyectar, tenemos que tener sueños, y todo eso plasmarlo no solamente en el diseño del proyecto, sino también desde lo económico, desde lo que nos va a dar certeza de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros nos sacamos una foto, tratamos que esa foto siempre salga bien, que salgamos muy lindos, súper lindos, hermosos. Bueno, el presupuesto es una foto que tiene que estar bien sacada, así como cuando nos sacamos una foto personal, para poder desarrollar nuestra economía. Y te vuelvo a decir, aunque los recursos sean pequeños, escasos, no vas a poder ordenar tu vida si gastas más de lo que te ingresa. Por eso es oportuno tener un presupuesto, y que ese presupuesto responda a lo que hoy estás teniendo como ingreso, y que el presupuesto también te ayude a desafiarte a crecer, a ir por más, a tener otro trabajo, a capacitarte, a prepararte para otro oficio, para conocer más, para eso que estás haciendo hoy, y que te pueda llevar a tener mejores recursos y también poder tener un presupuesto mejorado. Tené presente que cuando haces un presupuesto y allí vas poniendo esto del ahorro, el ahorro siempre trae estabilidad ahora y para adelante. Y también para los que somos papás, enseñarle a nuestros hijos, permitir que ellos se administren cuando ya van teniendo la edad, darle a ellos los recursos, pero explicarles cómo los tienen que usar, cómo los tienen que utilizar, lo tienen que usar prudentemente, lo tienen que usar sabiamente, y eso lo van a hacer con la ayuda que como padres
les podamos dar y enseñarles también a que ellos tengan metas, a que tengan proyectos y para que ellos puedan crecer en esto que es la administración de los bienes materiales. El presupuesto es central. Quisiera decirle muchas cosas más, pero bueno, ya pasó el tiempo y en otra oportunidad posiblemente conversemos, pero el presupuesto es central, es esencial en nuestra vida personal y cuando ya somos familia, en nuestra vida familiar. Y anotar, agarrar un papel, agarrar un lápiz, más en este tiempo cuando hay tantos cambios de precios, de valores, que tengas allí una buena planilla donde puedas poner cómo vas a disponer de tus ingresos y después no anotar lo que gastaste, sino gastar lo que anotaste, porque eso te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad y no vas a entrar en un proceso de endeudarte, sino que vas a estar en un proceso de estar en equilibrio. Y vuelvo a esta palabra: el que al viento mira no sembrará, y el que mira la nube no segará. Teniendo la cabeza en otro lado, no vamos a salir. Pongamos la mira en estas cosas y nos desafiamos a tener un presupuesto que incluso va a traer un clima de tranquilidad, de armonía dentro de nuestra casa, aun cuando no tengamos todo lo que aparentemente habría que tener, pero estamos seguros que Dios nos va a proveer, que Dios nos va a sostener, que Dios nos va a cuidar para poder crecer en todo tiempo. Dios te bendiga. Oramos y le decimos: Señor, gracias porque sos nuestro proveedor excelente. Gracias porque tu corazón afirma nuestro corazón y nos bendecís. Tu palabra dice que vos nos vas a dar siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Queremos pararnos en esta palabra, Padre, y trabajarla y tener proyectos, tener sueños y desafiarnos como de manera personal, también familiar, a hacerlo, Padre, y a tener un presupuesto, a saber en qué cosas vamos a disponer de los ingresos que tenemos y para hacerlo adecuadamente, no endeudarnos, no meternos en una situación que después nos traiga alguna situación. Queremos, Padre, depender de vos, poner nuestro corazón en vos y pedirte sabiduría, pedirte prudencia y también contentamiento para que podamos manejar nuestras finanzas. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias porque tus planes son buenos. Señor, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, de cada casa, de cada familia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias.